Después de despertar en el hospital, piensa en rendirse, pero una visita inesperada lo cambia todo. Carlos siempre fue un luchador, pero cuando su salud lo lleva al hospital, todo parece derrumbarse. Con su querido Ford Truck en peligro, ve su futuro convertirse en una gran incógnita. Es entonces cuando Lucas, su hijo distante, regresa para tomar las riendas e intentar salvar lo que queda. Carlos abrió los ojos lentamente, sintiendo un peso casi insoportable en el cuerpo, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la cual no podía despertar. La cama del hospital parecía más dura que cualquier cosa que había sentido. El techo blanco era una mancha distante, y parpadeó varias veces hasta que las imágenes a su alrededor ganaron algo de nitidez. Las luces fluorescentes parpadeaban al ritmo de los monitores, y los pasos apresurados en los pasillos sonaban como ecos que llenaban su mente confusa. Un zumbido insistente en su cabeza hacía difícil entender lo que estaba sucediendo. Sintió un fuerte dolor atravesar su pecho y, al intentar moverse, un ardor agudo irradió por todo el abdomen. Soltó un gemido, más de sorpresa que de dolor. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó?, pensó, tratando de alejar el pánico creciente. Un sonido suave de pasos se acercó, y pronto una enfermera apareció en la puerta de la habitación. Ella tenía una sonrisa suave, de esas que intentan tranquilizar incluso cuando hay algo serio que decir. Sin embargo, sus ojos no podían ocultar la preocupación. Se acercó con delicadeza, ajustando la manta sobre él. Señor Carlos, qué bueno que despertó. ¿Cómo se siente? Su voz era reconfortante, como una melodía, pero Carlos notó un tono de precaución. Intentó hablar, pero su garganta parecía cubierta de arena. Tosió y señaló un vaso de agua en la mesita de al lado. La enfermera rápidamente se lo trajo y lo ayudó a beber algunos sorbos. Cada gota bajaba quemando, pero aliviaba la sequedad en su boca. Su voz salió ronca, vacilante. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? La enfermera, aún sosteniéndole la mano, dio un ligero suspiro antes de responder. Tuvo un desmayo mientras trabajaba. Se desmayó frente a su Ford Truck. Lo trajeron aquí inconsciente, y realizamos algunos exámenes para entender la situación. Carlos parpadeó, tratando de asimilar la información. Recordaba haber atendido a sus últimos clientes, preparando los pedidos con el mismo cuidado de siempre, y luego, todo se oscureció. Ahora, la palabra exámenes resonaba en su mente. Intentó moverse, pero una nueva oleada de dolor lo paralizó. El silencio se rompió con la puerta que se abrió nuevamente, esta vez revelando a un médico con una expresión seria y una carpeta llena de papeles. Caminó hasta la cama de Carlos y se detuvo junto a la enfermera, observándolo por un instante antes de hablar. Señor Carlos, mi nombre es Dr. Enrique. Necesitamos hablar sobre su salud. Se sentó en una silla al lado de la cama, inclinándose hacia él como alguien que quería ser escuchado, pero también comprendido. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. El aire parecía faltar en sus pulmones. Las palabras del médico flotaban en la habitación antes de finalmente llegar a él. Estoy en problemas, ¿verdad?, arriesgó, con la voz entrecortada por la ansiedad. Su mente estaba atrapada entre el miedo a lo que venía y la necesidad de saber la verdad. El médico asintió lentamente, como si buscara las palabras correctas. Finalmente, respiró hondo y comenzó. Sus riñones han fallado, señor Carlos. Usted tiene una condición llamada insuficiencia renal crónica. Tendremos que comenzar la diálisis de inmediato, mientras espera en la lista de trasplantes. Sé que es difícil de escuchar, pero la lista de espera puede ser larga, y su salud requiere cuidados constantes de ahora en adelante. Carlos sintió que el suelo desaparecía bajo él. Las palabras insuficiencia renal, diálisis, trasplante resonaban en su cabeza, aplastándolo con su peso. Era como si cada una de ellas fuera una piedra que lo hundía aún más en un mar desconocido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero intentó contenerlas. Tragó saliva y miró al médico con una mezcla de desesperación e incredulidad. Pero, ¿y mi trabajo? ¿Y mi Ford Truck? Intentó mantener la voz firme, pero la emoción hizo que sonara entrecortada. Necesito volver. Es mi vida, mi sustento. El médico mantuvo una expresión serena, pero había pesar en su mirada. Entiendo que sea difícil, señor Carlos. Usted debe ser un hombre de trabajo, pero ahora su enfoque debe ser su salud. La diálisis tomará tiempo y energía. No puedo decir que será fácil,
pero estaremos aquí para ayudarlo a atravesar esta etapa. Carlos bajó la cabeza, sintiendo como las lágrimas finalmente corrían por su rostro. Durante 20 años, el food truck había sido su vida, su propósito. Conocía a cada cliente por su nombre, sabía de memoria sus preferencias. El aroma de los platillos que preparaba era más que un trabajo, era su identidad. Y ahora, todo eso estaba amenazado por una enfermedad que ni siquiera sabía que tenía. La enfermera, al notar la desesperación en sus ojos, le apretó la mano ligeramente. Vamos a ir paso a paso, señor Carlos. Sé que da miedo, pero no tiene que enfrentarlo solo. Intentó sonreír, un gesto de compasión que se sentía genuino. Carlos solo asintió, sin encontrar palabras. La realidad parecía lejana, como si no fuera su propia vida la que se describía. Y en medio de esa tormenta de información y sentimientos, solo sabía una cosa: su mundo había cambiado para siempre, y no tenía idea de cómo lidiar con ello. En los días que siguieron, aún en el hospital, Carlos enfrentó sus primeras sesiones de diálisis. Con cada procedimiento, se sentía más débil, como si la máquina no solo extrajera el exceso de líquidos de su cuerpo, sino también su vitalidad. Las visitas a la habitación se volvieron una rutina casi insoportable, un recordatorio constante de su fragilidad. Cada vez que cerraba los ojos, su mente lo llevaba de vuelta al food truck, al parque donde solía estacionar, al olor de los platillos calientes y las risas de los clientes. Eran recuerdos que ahora se le escapaban, como arena entre los dedos. Sin embargo, en medio del dolor y la incertidumbre, todavía albergaba una esperanza silenciosa. De alguna manera, encontraría la manera de volver a ser el hombre que siempre fue. Un hombre que no estaba definido por su enfermedad, sino por su pasión por su trabajo y su determinación de seguir adelante, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Y allí, solo en la habitación del hospital, Carlos apenas podía imaginar que una visita inesperada cambiaría el rumbo de su historia. Carlos estaba acostado en la cama del hospital, mirando el techo como si pudiera encontrar respuestas en las marcas de pintura desgastada. Su mente vagaba, perdida entre recuerdos y preocupaciones que se acumulaban como una tormenta. Las cuentas médicas eran sombras amenazantes, una constante preocupación para su futuro, junto con la idea de vender su querido food truck. Un suspiro pesado escapó de sus labios, resonando en la habitación silenciosa. Se sentía solo, abandonado a merced de la incertidumbre. Pero aquella tarde, una sorpresa lo esperaba. La puerta de la habitación se abrió, y una figura que casi no reconoció entró despacio. Lucas, su único hijo, apareció allí, un poco más delgado y con el rostro marcado por la preocupación. Traía consigo el aire de la ciudad grande, el ritmo apresurado de quien había dejado atrás toda una vida para estar allí. «Papá, vine en cuanto me enteré», dijo Lucas, con la voz cargada de emoción, mientras sostenía la mano de su padre, sintiendo su piel fría. Sus ojos, ligeramente humedecidos, trataban de ocultar la preocupación. «¿Cómo estás?» Carlos, intentando mostrarse fuerte, esbozó una sonrisa, pero sus ojos traicionaban el dolor que sentía. «Estoy vivo, hijo, pero, sinceramente, no sé por cuánto tiempo». Su voz era un susurro, como si admitirlo en voz alta lo hiciera más real. «Me dijeron que necesito un trasplante de riñón. Y hasta entonces, bueno, no puedo trabajar. Creo que tendré que vender el food truck». La mención al food truck hizo que el corazón de Lucas se apretara. Siempre había sabido lo importante que era ese negocio para su padre. No era solo una forma de ganarse la vida, era un pedazo del alma de Carlos, algo que había construido con sus propias manos y que sostenía el orgullo de una vida de trabajo honesto. Lucas respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos y la ola de emociones que lo invadía. Se inclinó junto a la cama, apretando la mano de su padre con más fuerza, y en ese momento, una decisión se formó en su mente. «Papá, no vas a vender el food truck». Las palabras salieron de su boca con firmeza, sorprendiendo a ambos. «Yo me haré cargo de él por ti». Carlos lo miró sorprendido, una mezcla de esperanza y duda reflejada en su semblante cansado. Su voz tembló, casi como una disculpa. «Lucas, no, tienes tu vida, tu trabajo. No quiero que sacrifiques todo por mí. No es justo». Lucas mantuvo su mirada fija en la de su padre, determinado. «Papá, ya tomé mi decisión. Siempre fuiste fuerte por mí,
y ahora es mi turno. Quiero estar aquí para ti. No puedo permitir que esta enfermedad te arrebate lo que amas, sonrió, intentando aliviar la tensión, pero su voz aún cargaba un peso. Y quién sabe, quizás al cuidar del food truck, logre mantener una parte de ti allí, hasta que regreses. Las palabras de Lucas fueron un bálsamo para el corazón de Carlos, y las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente empezaron a rodar por su rostro. Era una mezcla de dolor y gratitud, de miedo y esperanza. Gracias, hijo, susurró Carlos, apretando la mano de Lucas con toda la fuerza que aún quedaba en su cuerpo. No sé si merezco tanto, pero gracias. Lucas forzó una sonrisa, parpadeando para contener sus propias lágrimas. Te lo mereces, papá, y vamos a superar esto juntos, te lo prometo. Con esa promesa, padre e hijo comenzaron a construir una nueva alianza, que resonaba como un hilo de esperanza en medio de la oscuridad. En el corazón de Carlos aún había muchas incertidumbres, pero ahora sabía que no enfrentaría todo solo, y mientras Lucas permanecía a su lado, Carlos sentía que quizás aún había una oportunidad de ganar la batalla que se avecinaba. La decisión de Lucas ya estaba tomada, pero la adaptación a esta nueva realidad no fue nada fácil. Había dejado atrás la gran ciudad, donde había construido su carrera como abogado, y se sumergió en el mundo del food truck, un universo que solo conocía por las historias de su padre. En su primer día, Carlos lo observaba desde la cama del hospital mientras Lucas trataba de entender las complejidades del pequeño espacio de la cocina móvil. Lucas se despertaba antes del amanecer, con los dedos entumecidos por el frío de la mañana, preparando los ingredientes tal como había visto a su padre hacerlo tantas veces. Era un proceso de aprendizaje constante, lleno de intentos fallidos y aciertos, pero Lucas persistía. La primera semana fue especialmente difícil. Los clientes, que conocían a Carlos desde hacía décadas, lo miraban con una mezcla de curiosidad y expectativa. ¿Dónde está tu padre, muchacho?, preguntaba una señora mientras recogía un café. ¿Volverá pronto, verdad? La pregunta era como una herida abierta en el corazón de Lucas, pero él siempre respondía con una sonrisa que trataba de parecer genuina. Se está recuperando, pero prometo que la comida sigue teniendo el mismo sabor de antes. Por las noches, Lucas volvía a casa agotado, con las manos llenas de cortes y callos. En casa, Carlos lo esperaba con una sonrisa cansada, pero sincera. Habían creado un nuevo ritual entre ellos. Lucas ayudaba a su padre a acomodarse en la cama, le traía la sopa que preparaba y lo acompañaba durante las sesiones de diálisis. Con cada gesto, una nueva conexión se formaba entre padre e hijo, una que no habían experimentado en muchos años. No quería que pasaras por esto, Lucas, dijo Carlos una noche, su voz baja, casi un susurro en la oscuridad. Nunca quise que mi enfermedad te trajera de vuelta a esta vida que yo mismo elegí. Lucas se acercó y tomó la mano de su padre, sintiendo como la conexión entre ellos florecía de una manera nueva e inesperada. Papá, estoy aquí porque quiero, no porque tenga que estar. Cuando era pequeño, siempre me enseñaste a ser fuerte. Ahora es mi turno de devolverte eso, y no podría estar en ningún otro lugar. Carlos sonrió, y por un momento, la habitación del hospital pareció menos fría, menos solitaria. En la penumbra de aquella noche, padre e hijo encontraron una forma de reconectarse, de apoyarse en medio de las dificultades. Era una esperanza silenciosa, pero poderosa, que comenzaba a brillar entre ellos. Y así, entre las noches de trabajo en el food truck y los días de cuidados en el hospital, Lucas fue aprendiendo a ser no solo un sustituto de su padre en el negocio, sino alguien que podía llevar adelante el legado de Carlos. Los clientes, poco a poco, comenzaron a acostumbrarse a su presencia, viendo en sus gestos y su dedicación un poco del hombre que tanto admiraban. Aún era difícil, aún dolía, pero Lucas sentía que empezaba a encontrar su lugar, tanto en el food truck como en la vida de su padre. Los días pasaban, y Lucas comenzaba a sentirse cada vez más abrumado. El trabajo en el food truck demandaba mucho de él, y cuidar de Carlos no era menos agotador. A pesar del apoyo de la comunidad, la carga de responsabilidades lo hacía sentir como si se estuviera hundiendo en un mar de preocupaciones. Apenas lograba dormir, temiendo lo que el futuro podría depararles a ambos. Una tarde gris, la campanilla de la puerta de la casa de Carlos sonó, y cuando Lucas abrió, se encontró con Ana,
una amiga de la infancia a la que no veía desde hacía años. Su sonrisa era un rayo de sol en medio de las nubes de preocupación que pesaban sobre él. Lo abrazó sin dudarlo, sintiendo la tensión en el cuerpo de Lucas. Lucas, vine en cuanto supe lo que estaba pasando, dijo Ana, observando el rostro cansado de su amigo. ¿Necesitas ayuda? Y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras mi amigo pasa por esto. Lucas intentó disimular su agotamiento, pero su voz lo traicionó. El alivio que sintió al verla fue más grande de lo que esperaba. Ana, yo no sé qué hacer. El food truck, mi papá, solo quiero que él se sienta bien, que no piense que es una carga para mí. Ana sonrió y colocó suavemente una mano en su hombro. Entonces déjame ayudarte, Lucas. Vamos a encontrar la manera. ¿Qué te parece llevar el food truck a eventos? Sé que hay ferias por aquí, fiestas. Yo puedo encargarme de las redes sociales y ayudar con la publicidad. ¿Qué opinas? Lucas consideró la idea, y por un momento, la carga que llevaba sobre los hombros pareció aligerarse. La posibilidad de probar algo nuevo, con alguien en quien confiaba a su lado, era justo lo que necesitaba. Intentémoslo, Ana. Y gracias, en serio, no sé qué haría sin ti. Con Ana a su lado, la rutina en el food truck adquirió un nuevo ritmo. Comenzaron a asistir a ferias de artesanías, fiestas locales e incluso eventos en ciudades cercanas. Ana, con su habilidad para crear platos innovadores y su energía contagiosa, trajo una nueva vitalidad al negocio, atrayendo nuevos clientes. Lucas, por su parte, se encargaba de atender a los clientes, encontrando su propio estilo para manejar el food truck. Juntos, lograron aumentar los ingresos, lo que ayudó a cubrir los gastos médicos de Carlos, quien observaba todo con una mezcla de orgullo y emoción. «Tienes una amiga especial, Lucas», comentó Carlos, mientras veía a Ana sirviendo a los clientes con una amplia sonrisa. «No sé cómo voy a agradecerle por todo». Lucas sonrió, sintiendo un cálido agradecimiento en su corazón. «Es increíble, papá. Creo que ha traído algo de luz a estos días oscuros». Mientras Ana y Lucas trabajaban codo a codo, la amistad que habían compartido durante tantos años empezó a evolucionar. Lo que antes era una relación de compañerismo se transformaba en algo más profundo, una conexión que traía consuelo y esperanza en medio del caos. Y en ese inesperado reencuentro, Lucas sintió que tal vez, solo tal vez, el futuro les reservaba algo mejor a todos. El tiempo parecía avanzar lentamente para Carlos, pero poco a poco un rayo de esperanza comenzaba a iluminar su camino. El tratamiento experimental en Boston, que al principio parecía una apuesta arriesgada, empezaba a mostrar señales de mejora. Con cada sesión, sentía que su cuerpo respondía, aunque fuera de manera sutil. Por primera vez en meses, logró caminar pequeñas distancias sin sentir el dolor abrumador que lo detenía antes. Los médicos eran cautelosos, pero optimistas. Durante las consultas, hablaban sobre la respuesta positiva de su cuerpo al tratamiento, y cada palabra de aliento era como un soplo de aire fresco para Carlos. A su lado, Lucas y Ana permanecían firmes, ayudándolo a enfrentar los días difíciles y las interminables visitas al hospital. Lucas y Ana también encontraron una nueva rutina en Boston, dividiendo su tiempo entre las visitas al hospital y la operación del food truck. Con la ayuda de algunos amigos que conocieron durante el tratamiento de Carlos, lograban mantener el negocio funcionando. No solo conseguían cubrir los gastos médicos, sino que también mantenían viva la conexión con la comunidad, lo cual les daba un propósito que los ayudaba a sobrellevar la incertidumbre. Una tarde fría, después de un día ajetreado con el food truck en un festival local, Carlos llamó a Lucas y a Ana para una conversación importante. Se sentaron junto a él en una zona tranquila del hospital, rodeados de árboles que se balanceaban suavemente con el viento. El rostro de Carlos estaba marcado por el cansancio, pero había una serenidad en su mirada. «Lucas, Ana, he estado pensando mucho en estos últimos días. Sé que estoy mejorando, pero aún queda un largo camino por recorrer». Su voz estaba cargada de emoción, pero también de determinación. «Solo quiero agradecerles, desde el fondo de mi corazón, por todo lo que han hecho por mí. Me han dado una razón para seguir luchando». Ana le sostuvo la mano con suavidad, sus ojos brillando con una emoción genuina. «Carlos, tú eres parte de nuestras vidas. No estamos aquí por obligación, sino porque queremos estar contigo, como una familia». Sonrió con ternura,
mirando a Lucas con un brillo cómplice. Además, creo que Lucas tiene algo más que contarte, algo que te hará sentir muy orgulloso. Carlos miró a su hijo con una expresión intrigada. ¿Qué has estado planeando, muchacho? Bromeó Carlos, tratando de ocultar la emoción que ya comenzaba a brotar. Lucas sonrió, respirando hondo antes de hablar. Ana y yo hemos estado pensando en algo. Cuando volvamos a casa, queremos abrir un restaurante, no solo un food truck, sino un lugar más grande, un espacio donde podamos continuar lo que tú comenzaste. Queremos que veas cómo tu legado crece, papá. Lucas sonrió, y en su voz había una seguridad que reflejaba cuánto había madurado en los últimos meses. Carlos quedó en silencio por un momento, procesando la noticia. Las preocupaciones que había tenido parecían disiparse, y sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque esta vez eran lágrimas de felicidad. Nunca imaginé que ese viejo food truck pudiera convertirse en algo tan grande, murmuró con la voz quebrada. Solo prométeme algo, Lucas. Lucas se inclinó hacia su padre, dispuesto a escuchar. Prometo lo que quieras, papá. Prométeme que cuando ese restaurante abra, vas a reservarme un rincón especial. Quiero sentarme allí, tomarme un café y verlos a ustedes brillar. Lucas y Ana rieron suavemente, y Lucas asintió, con los ojos también llenos de lágrimas. Lo prometo, papá, ese rincón ya es tuyo. Con esa promesa, el corazón de Carlos se llenó de una esperanza renovada. Era un nuevo capítulo que se abría en sus vidas, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que había un futuro posible, uno donde la enfermedad no sería la protagonista principal. Meses pasaron desde que comenzó el tratamiento experimental, y la vida de Carlos continuaba mejorando. A pesar de las muchas dificultades, ahora era capaz de salir a caminar cortos trayectos junto a Lucas y Ana por las calles de Boston, algo que parecía imposible meses atrás. Cada paso que daba era una victoria, y celebraba cada pequeño avance con una sonrisa tímida, pero llena de gratitud. Mientras Carlos se concentraba en su recuperación, Lucas y Ana comenzaron a convertir el sueño del restaurante en una realidad. Con parte de los ahorros y la experiencia adquirida en los eventos del food truck, empezaron a diseñar cada detalle del nuevo local. Era un trabajo agotador, pero lleno de esperanza. Querían crear un lugar acogedor, donde las memorias del food truck se conservaran, pero con un toque moderno que reflejara el futuro. Una tarde, mientras Lucas y Ana organizaban los documentos del restaurante en su pequeño apartamento, el teléfono sonó. Era el médico de Carlos, trayendo una noticia que parecía un milagro. Habían encontrado un donante compatible. La posibilidad del trasplante, que antes parecía un sueño lejano, ahora se convertía en una realidad tangible. La noticia trajo una mezcla de alivio y ansiedad para todos. Lucas intentó disimular su nerviosismo, pero Ana notó cómo le temblaban las manos mientras sostenía el teléfono. Ella se acercó, entrelazando sus dedos con los de él, transmitiéndole la seguridad que tanto necesitaba en ese momento. La noche antes de la cirugía, Carlos, Lucas y Ana estaban juntos en el apartamento. El silencio entre ellos estaba lleno de emociones que no necesitaban ser dichas. Carlos rompió el silencio con una voz baja y temblorosa. «Tengo miedo, Lucas», admitió Carlos, con los ojos fijos en la ventana, donde la ciudad brillaba con nuevas posibilidades. «Pero también tengo unas ganas enormes de vivir. Vivir para verlos cumplir sus sueños, vivir para conocer a los nietos que algún día me darán». Lucas respiró hondo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Apretó la mano de su padre con fuerza, sintiendo la profunda conexión que los unía. «Papá, yo también tengo miedo, pero sé que vas a salir de esta. Hemos pasado por tanto, y ahora tenemos la oportunidad de ver un futuro mejor». Ana, que estaba sentada al lado, miró a Carlos con una sonrisa suave y un brillo esperanzador en los ojos. «Y pase lo que pase mañana, estaremos juntos. Somos una familia, ¿recuerdas? Nada cambiará eso». Carlos sonrió, emocionado, y cerró los ojos por un instante, sintiendo el consuelo de tenerlos allí a su lado. «Gracias por darme una razón para seguir adelante». La cirugía fue tensa, pero Lucas y Ana permanecieron a su lado en cada momento. Las horas en el hospital pasaron como una eternidad hasta que el médico finalmente salió de la sala de operaciones con una leve sonrisa. La cirugía fue un éxito. Carlos tendrá un largo periodo de recuperación, pero su cuerpo está aceptando bien el nuevo riñón. Lucas soltó un profundo suspiro de alivio,
como si todo el peso del mundo hubiera sido quitado de sus hombros. Abrazó a Ana, y las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente empezaron a caer. Lo logró, Ana, lo logró, susurró, con una sonrisa amplia y liberadora. La recuperación de Carlos fue lenta, pero cada paso fuera del hospital era una señal de que la vida estaba recuperando su curso. Cuando finalmente regresaron a su pequeña ciudad, el restaurante estaba en la fase final de construcción. A pesar de seguir debilitado, Carlos insistía en visitar el lugar todos los días, opinando sobre la decoración, probando nuevos platos, sobre todo, sintiendo que aún formaba parte de ese sueño. Algunos meses después, el restaurante fue inaugurado en una noche especial, llena de clientes, amigos y familiares. El espacio era un tributo al viejo food truck, pero con una energía renovada. Carlos, sentado en el rincón que Lucas le había prometido, observaba el movimiento con una sonrisa serena. Esa misma noche, Lucas y Ana sorprendieron a Carlos con una noticia que le llenó los ojos de lágrimas. Estaban esperando un bebé. La emoción en el rostro de Carlos era indescriptible, y los abrazó con una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. No sé si merezco todo esto, pero estoy agradecido, tan agradecido. Ustedes son mi orgullo, mi razón para sonreír, dijo, con la voz embargada, mientras observaba el restaurante lleno de vida. Lo que comenzó como una tragedia se había transformado en una historia de superación, de reencuentro y de renovación. Carlos sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero ahora tenía a su lado una familia que lo amaba y estaba lista para enfrentar cualquier cosa junto a él. Y con un nieto en camino, sentía que la vida, a pesar de todas las dificultades, aún le reservaba muchos motivos para creer en días mejores.